buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el triunfo de Keiko Fujimori y también de Abelardo del Espriella, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo del Espriella en Colombia, incuestionablemente ha generado un escenario en América del Sur, en que la centroderecha aparece con victorias en toda la región, reemplazando el fracaso, los estropicios que han causado los gobiernos de izquierda. Pero vamos a un poco evitar la celebración en exceso. En las últimas décadas han habido periodos en que los gobiernos de izquierda llegaban al poder, fracasaban, luego venían gobiernos de la derecha y se producía un péndulo entre la izquierda y la derecha, era un péndulo permanente, algo que impedía desarrollar proyectos, desarrollar políticas públicas en la región en general. La pregunta es, ¿cómo superamos este péndulo? Y cómo el triunfo de las centroderechas en la región, de Keiko en Perú, de José Antonio Kast en Chile, de Abelardo del Espriella en Colombia, de Javier Milei en Argentina, de una vez por todas nos sacan de este péndulo y nos encaminan a un modelo de desarrollo, a un modelo económico que nos lleve incuestionablemente al desarrollo. Bueno, y eso significa hablar de las economías, de las tareas pendientes en la economía. Por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Carlos Adriancén, economista, decano de la Facultad de Economía de la UPC y permanente colaborador de este medio. Él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Carlos, gracias por la conversación. Sabes que estoy encantado de estar acá y te tengo que confesar algo. Una de las cosas que más me gustan de conversar contigo es que haces una introducción justa y al mismo tiempo provocadora. Yo a tu metáfora del péndulo llamaría la atención al televidente del Montonero diciéndole que es un péndulo que va cayendo. No es un péndulo que está acá. Vale la pena destacar que en los años... péndulo no significa que la se mantiene horizontal, sino que va en declive. Es un péndulo en un proceso de declive. ¿Por qué lo digo? Porque si alguien tiene un abuelito que fuera economista en los años 50 o 60, América Latina se le veía como la gran esperanza del planeta. Y hoy día, el gran bloque alternativo del planeta es China. América Latina se quedó estancada, incluso cayendo en estos péndulos. La nación latinoamericana desarrollada era Venezuela. Tenía albores de desarrollo, hoy día es Bolivia. Y por esto es muy importante tu antesala, porque nos recuerda que no es que votamos derecha y otra vez votamos izquierda y aquí no pasa nada, sino que la izquierda es tóxica. En la columna que me permitiste escribir en El Montonero la semana pasada, te muestro una foto de lo que es el continente americano, y en el continente americano hay naciones desarrolladas, Estados Unidos, Canadá. También hay expectantes, pero no muy expectantes. Costa Rica, Uruguay. Y el resto es un océano rojo de fracasos, porque este péndulo mantiene pobres, empobrece más a la región. Por eso es que es muy importante saber que es un péndulo que se está cayendo. Ahora, me gustaría, si le echamos una mirada general a las economías, tomemos 4 países, ¿no? Argentina, Perú, Chile, Colombia. Perfecto. Si le echamos una mirada general, bueno, en Perú, en Chile, en Colombia, hay que hacer pequeños ajustes, grandes reformas, grandes transformaciones. Pero antes en Argentina falta culminar la reforma de economía de mercado. ¿Es correcto sostener eso? La selección de economías que ha dicho es particularmente útil para todos, porque denota que no es qué va a hacer el señor de la Espriella o qué va a hacer Castro, qué va a hacer Milei o Fujimori, sino qué recibieron. En el caso de Milei, que acabas de decir,
Es el caso de un señor que ha comenzado a hacer las cosas bien. Equilibrio fiscal, superávit fiscal, algunos avances en reforma laboral. Lo peor es que el daño que le han dejado la izquierda justicialista ha sido enorme. La Brutal. inflación en Argentina es demasiado alta para un proceso por reforma. Tiene 2 años este hombre bregando. El tipo de cambio se desalinea. Ha podido avanzar poco porque el nivel de profundidad del daño de la izquierda no se resuelve en 2 años, se resuelve en una década. Recordemos, el Perú post-gobierno de la Izquierda Unida, porque el APRA era el furgón de cola, en el fin del Velascato, eh, al Perú le tomó una década. El crecimiento de las 90 fue magro. El crecimiento vino después cuando se pudo depurar algo el lado institucional. El lado institucional es muy importante. O sea, la elección de Milei es gradual, yo dudo en los programas graduales, pero ha comenzado a enfrentar las cosas y le pasa un mensaje a Kast. Oye, Cholo, con lo que has hecho en estos primeros 4 meses no es nada para lo que te ha dañado Boric. Pero antes de continuar con los otros países, en el caso de Argentina, yo lo que tengo entendido es que sigue existiendo un tipo de cambio controlado, Sí, lo que aquí se llamaba el dólar MUC, ¿no? Que en realidad es el dólar que sostiene una industria artificial en Argentina, ¿no es cierto? Y si eso no se toca en realidad, no hay un modelo de desarrollo sano. Uno, dos, tengo entendido también que los aranceles están sujetos al Mercosur, ¿no? Las partidas arancelarias. Y si eso no se toca, tampoco hay un modelo de desarrollo sano en Argentina. la data mata el relato. Es lo que se repite. Pero ayer el buen Donald Trump le dijo a los mexicanos y a las canadienses, a propósito, el NAFTA va para el tacho, no me sirve. Los únicos que ganan en el NAFTA son ustedes, mexicanos y canadienses. Y la primera potencia se está farreando el NAFTA. Si el señor Milei tiene que hacer una decisión agresiva a favor de los argentinos, no de la industria, porque con dólar artificial como el que se asocia a NAFTA, usted no hace industria, lo que hace es mamones. Ningún país latinoamericano ha hecho industria con tipo de cambio congelado y cada vez más barato. Le queda claro a Milei, y le debería quedar claro, que tiene que transitar hacia un tipo de cambio que ni siquiera sube como la inflación. O sea, ellos están perdiendo competitividad. Usted se imagina a la Argentina con un tipo de cambio libre y creciente de equilibrio. Es el tercer país del mundo. Argentina es un paraje. Argentina, perdóname, no solamente acaba de llegar el señor Milei, después de casi una década de estancamiento, sino que además ha crecido poco. Este año puede estar, el primer trimestre creció 4, después cayó. Es que como una receta a medias, si usted tiene un buen resfriado y aplica la receta media, va a terminar con una neumonía fulminante y posiblemente nos vamos a estar despidiendo de usted. Las recetas a medias son desastrosas. O sea, primero, el diagnóstico. Tienes que decir claramente, me dejaron esta porcata de país. Luego tengo que tomar medidas dolorosas, sangre, sudor y lágrimas. Y luego comienza, y por favor, acordad del caso de Fujimori. Fujimori no hizo reformas completas. Las reformas tienen que ser de mercado e institucionales hacia un capitalismo, hacia una sociedad donde no se pueda abusar del pueblo. De acuerdo, entonces hay en ese terreno una coincidencia, ¿no? Es decir, falta este envión de la reforma en mi ley, porque si no se hace eso, ese gradualismo puede entrar en crisis como Y siempre. van a terminar los argentinos votando por un Kicillof o Chilov o cualquiera de esos que asegura volver a caer. En el Perú, entre el Velascato y el Fujimorismo, hubieron gente seria queriendo ordenar las cosas a medias. Y lo que la señora Fujimori, el señor Kast, el señor Milei y el señor de la Espriella tienen que saber es que las recetas a medias siempre fracasan. Y me dicen, oye Carlos, pero un poquito está bien. Un poquito está bien para ti, porque Luis Esmuelo tuvo un añito, pero para la izquierda es maravillosa
porque como con mucha lucidez dices, pero vienen las contradicciones y al final vuelve la izquierda. Ahora, en el caso de Perú, de Chile y de Colombia, hay grandes cosas que hacer, pero digamos, no tiene el dramatismo de los ajustes que tuvo en el Perú el ajuste de Fujimori o de Carlos Bologna, o el ajuste que también ha sido dramático en la Argentina, aunque falta el envión final. Tengo mis dudas de eso. En el caso peruano, trabajaba en el MEF en ese momento. Y el Perú, En la el época país de las de Bologna, claro. en la época de El Perú tenía una recaudación de 4% del PBI. Los soldados en los cuarteles rodeados por Sendero Luminoso morían sin que nadie les dé cuenta, porque se le acababan las balas. Los hemofílicos se hinchaban públicamente y se morían. Los peruanos, la historia peruana está escrita por la izquierda y no hace justicia con esos mártires y con esas víctimas. El Ascato fue una maldición y los gobiernos que apostaron a medias, el de Belaúnde y el de Alan García I, fueron su continuación. Y la lección de Fujimori 1 y 2 es que las reformas a medias no curan grandes males. Entonces si me dices, pero Argentina está mejor, Argentina es mucho más pobre, no ha caído a Bolivia, como nosotros tampoco caímos a Bolivia. Pero el daño hecho por los justicialistas ha sido monstruoso. Entonces, no es poca tarea. El mérito del señor Milei es enorme y yo lo aplaudo. Pero, como me decía un economista argentino, hemos sacado a 50.000 burócratas mamones cuando tienes un exceso de 2 millones de burócratas mamones que tienen que irse. Puedo decir acá porque hablo en el Perú. Si estuviera en Argentina sería un estúpido. Si me digo no me quemaría, ni caso te hacen. Pero sí hay que sacar a esos 2 millones que viven a costa de otros 4 o 5 millones de argentinos pobres. Hay que pensar en los pobres. Pero en el caso de Perú, de Chile y de Colombia, hay reformas y ajustes que hacer, pero no tan dramáticas. No, yo no sé si este gobierno, el entrante, ha entendido que su problema no es de que el sector privado comience a trabajar nuevamente y los Está trabajando. No, está trabajando mediocremente, no reduce pobreza. Hay que entender que se gobierna para esos que hoy están pasando necesidades y que requieren un crecimiento sostenido de 7%. 2, 3, 4%, trabajas para la izquierda, porque a la primera contradicción, al primer niño te sacan. No, tiene que limpiar la casa. La señora Fujimori tuvo un asesor muy brillante que le dijo, yo voy a ordenar y voy a limpiar. Bueno, ahora está en el poder, no le puede temblar la mano limpiando y ordenando porque no es volver a crecer al 4% y que todos los ayayeros mercantilistas te aplaudan, sino crecer 7% establemente y ese es otro partido. Y bueno, lo mismo vale para Chile y Colombia. Lo mismo vale para Argentina porque el daño de Para a Chile, Chile ha sido enorme. Chile exporta mucho más que el Perú por trabajo de los Chicago Boys y los que vinieron. Algunos de los que vinieron después, todos comenzó un proceso de declive de Chile. Chile es en declive también. Y Casa acaba de llegar, no tiene mayoría, lo van a bloquear. Y el caso de Díaz Fiela, la cosa es tremenda. ¿Tú te imaginas lo que le ha dejado Petro? El daño es enorme. Yo creo que la señora, si hiciera un buen trabajo, va a tener que hacer sudar a los peruanos 2 años, y el señor de Lespiela 3 o 4, y el señor Milei 3 o 4 más. ¿Por qué? Porque se pierden décadas. No miramos nuestra historia. Los 90 fueron años de ajuste. Hubo una quiebra bancaria que nos costó más de 4 puntos del PBI. Ahora, cuando le echamos una mirada general, bueno, en todos estos países ha habido una primera ola de reformas, incompletas en general, pero luego de esas olas de reformas la democracia continuó, se asentó, llegó la izquierda y surgió un estado de la burocracia. Yo siempre digo, es que no se conoce cómo era el Estado soviético, ¿no? En realidad, cuando antes uno decía, se parece a un Estado soviético, no, estás exagerando, porque lo soviético está identificado con el totalitarismo, el partido único y el asesinato del disidente. No,
la cantidad de burocracia, de trámite que ha surgido en todos estos países, en todos nuestros países. Hayek no se equivocaba cuando decía que la burocracia es uno de los caminos al socialismo. Hayek se equivocó muy pocas veces, era un hombre brillante. Pero déjame decirte que no hay que ir a la Unión Soviética. Hay que leer El Montonero. Y solamente mirar el primer gráfico de un artículo que he escrito para ustedes, para ver que la Unión Soviética la tenemos en Haití, la tenemos en Nicaragua. Ahí ese fenómeno se da hoy. Y en el Perú un poco. ¿Por qué? Porque si usted mira los índices de libertad económica y de libertad política en el Perú están así. Entonces, esa señora que acaba de asumir la presidencia y la presidente del Perú, no debe hacerle caso a lo que le dicen solamente orden macro, porque eso es lo que quiere la izquierda. Infiltrarla, porque la van a infiltrar y le van a llamar, le van a poner técnicos de izquierda apostando contra de ella, y que tiene que limpiar y ordenar la casa como ofreció. Y créame que cuando la gente hable de Fujimori en el Perú, sin pretender desmerecer el valor de las contribuciones de su padre, se van a referir a ella, porque fue la mujer que dio el impulso que requería la economía peruana para dejar de caer y perderse en términos de su desarrollo. Ahora, si te preguntara, cuando se suele hablar de las cosas pendientes, de las tareas pendientes, de las reformas pendientes, se suele hablar de reformas de segunda generación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reformas que estos países tienen que desarrollar para recuperar velocidad de crecimiento y empezar a volar? Cualquier cambio se llama reforma. Entonces yo digo, yo reformo cuando hubo cambios. No, no. Se trata de que hagas reformas que produzcan que la corrupción se vaya al piso. Pero ¿cómo se resuelve algo arraigado y generalizado? Simplemente, por favor, mire las cifras y las de América Latina. Contra menos corrupto es un país, mayor libertad hay. La libertad es el antídoto de la corrupción. Ahora bien, a los peruanos les han inoculado en la cabeza que la libertad, no, la libertad implica respetar derechos de propiedad, pero de verdad, cosa que implica una tarea monstruosa en el Perú. Respetar libertades civiles y derechos políticos. Convertir un país indecente, como es el Perú hoy día, en un país decente. Y del resto, y el crecimiento de las exportaciones viene sola. En Argentina, con toda la fama y la inteligencia política y geopolítica de Milei, la inversión extranjera es un maní, porque no le cree. América Latina ya ha mentido muchas veces. Necesita tomar acciones que digan, caray, en el Perú cumple la ley. ¿Sabe cuál es la proporción de cumplimiento de la ley entre Argentina y Finlandia? En Finlandia es como 100, en Argentina 40, Perú 41, Chile 60. Espantamos. Vas a ir a un país que no cumple su ley, que no le respeta la ley ni al pueblo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, un tema final, estimado Carlos. En los 90 y en la primera década del 2000, cuando se hablaba de reformas económicas pro mercado, se solía asociar estas reformas con dictaduras. Pinochet, pinochetismo; Fujimori, fujimorismo. Por otro lado, los países del sudeste asiático, los llamados tigres, que ahora son democracias, cuando empiezan su despegue y su crecimiento, ellos logran reducir el camino al desarrollo a 5 décadas. A Occidente le tomó 2 siglos. Empiezan como dictaduras, como burocracias militares, ¿no? Entonces, en América Latina, la izquierda del Foro de Sao Paulo, siempre se dedicó a construir un relato. Economía de mercado y reformas, sinónimo de dictadura, y ponía ejemplos nacionales e internacionales. Bueno, ahora todos estos países están con estados de derecho, con democracias. Si lograran hacer sus reformas, ¿acaso no podríamos estar hablando de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo en Estado de Derecho? Los Pumas, La respuesta es sí, pero hay un
Hay una trampita en esa respuesta. La gente no lo sabe, pero Allende no era un demócrata. Revisen los índices publicados Claro. de libertad política en Chile con el dictador Allende, porque técnicamente era un dictador. Y cuando llega Pinochet, ¿qué cree que era Chile? Era una dictadura y cambió de dictadura de discurso de izquierda a discurso de derecha y solo gradualmente avanzó hacia una democracia. La democracia no es una palabreja que cada quien define como quiera, es la búsqueda de libertad y hoy día se miden esos índices. Entonces, si me vas a decir que el Perú es una democracia, tiene índices de democracia. Hoy el Perú infame, la izquierda, 10 o más años de izquierda, han dejado que los indicadores de libertad económica y política peruana se hayan ido al tacho. Los únicos que creemos que somos una democracia funcional somos los peruanos. Pero todavía el Perú es un Son estado. bajísimos. No, está bien. No se va a Bolivia, de acuerdo. Claro, pero digamos, todavía están ahí Pero sus es que instituciones. entiendes que ese camino de salida de esos tigres se estructuran no solo sobre el manejo fiscal y monetario, que es original en la historia, fundamentalmente sobre niveles de crecimiento altos que requieren cosas muy sencillas, separación de poderes. Fíjese la oferta del señor Sánchez. Yo me tumbo al Congreso. Fíjese la forma como se eligió a Castillo. Aquí el trabajo en el Perú, en Colombia, en Chile y en Pero- Argentina requiere cirugía mayor, reformas de segunda generación capitalistas, no reformas a medias. Acá no se hicieron reformas de segunda generación, sino antirreformas con Ubala, Vizcarra y la situación en la que hoy día vivimos. Un país estancado. ¿Estamos en condiciones de armar el modelo de los Pumas de América Sí. Latina con Estado de Derecho o no? Sí, Esa es. estamos en condiciones, pero es importante decirlo al pueblo. Fíjate cómo te dejaron los izquierdistas del país. Fíjate cómo está la pobreza. Fíjate cómo está la calidad de las instituciones. Yo te voy a limpiar la casa para que te sirva. A ti, pueblo peruano. Y a los empresarios, ellos se encargan de hacer este país un país pujante y los que vengan a invertir. Los que vienen a invertir y los locales requieren orden. Eso es lo que me gusta de la razón por la cual la señora Fujimori ha sido electa en una elección que tuvo sombras en la primera vuelta. De acuerdo, estimado Carlos. Muy agradecido por esta interesante conversación. Los retos están planteados. Estamos en un nuevo momento. Solo quisiera insistir en ese punto. Miremos el reto de Milei. Todavía no ha podido limpiar la maldición de los justicialistas. Como Pero- Fujimori tendrá que limpiar la maldición de la izquierda, dicen el pueblo, porque estos han dañado la economía. No es tan fácil. La última vez, tú has estado al cargo de Fujimori padre, nos tomó una década. Una década. Entonces, no, esto no es a bomba, ya todo está tranquilo, ¿no? Hay que limpiar primero. Si no, esto fracasa. Ujú. De acuerdo. Muy agradecido, Carlos. Seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Muchas Gracias. gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Suscríbase al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.